con Ñangarecó, Joaquín, a cuántas personas ya concretamente ha llegado el dinero, más allá de cuántas fueron notificadas. Lo importante es que el dinero haya llegado y cuando terminan, digamos, de alcanzar ese universo de 330.000 personas, que era el universo inicial de este programa Ñangarecó. Ok, Menchi, en ese sentido, yo quisiera comentarles un poco el enfoque que está dando el gobierno nacional en materia de ayuda a la población, ¿verdad? Los diferentes programas de gobierno implementados por gran cantidad de instituciones, a la fecha han entregado 2.883.000 kilogramos de alimentos. Traje mi ayuda a memoria para poder manejar los números, de los cuales 563.000 se corresponden a distribución hecha por la Secretaría de Emergencia Nacional. Ahí alcanzamos a 480.000 personas aproximadamente. Adultos mayores que está pagando a 207.000 personas, Tecoponá a 165.000 familias que hacen 825.000 personas. La oficina de la primera dama que entregó 8.310 raciones calientes en el contexto en el cual estamos hablando. Se ha llegado a 1,5 millones de personas con todas las instituciones de gobierno que en este momento están trabajando para auxiliar a la población afectada por todo lo que sabemos. Ahora bien, entrando un poco ya en el programa Ñangarecó, que le toca a la Secretaría de Emergencias trabajar con eso, hoy estamos en 214.192 beneficiarios notificados. ¿Se acuerdan de que habíamos empezado con 522? Bueno, estamos dando un salto importante, hemos afinado un montón de procedimientos automatizados. Acuérdense de que estamos aprendiendo y desaprendiendo. La Secretaría en este sentido ha dado un salto importante, si bien tenemos el apoyo de todas las instituciones, principalmente el MITIC y el Gabinete Social. Entonces hemos dado este salto importantísimo, ¿verdad? Hemos enviado pago a las operadoras, que son las EMPES, las encargadas de enviar el dinero para 133.000 beneficiarios, ¿verdad? Que ya pasaron por todo el proceso. Hoy están siendo, fueron notificados, recibimos el 1, por lo tanto están ya en la lista de pago y son 133.000 nombres que enviamos ya a las telefónicas. De estos han sido ya acreditados a 84.069 personas. Esto hace 42.000 millones de guaraníes que largamos al mercado y eso se está comprando, se está utilizando. Y uno de los miembros del equipo cuando entraba me decía, ministro, te quiero hacer una consulta, ¿verdad? Y me dice, ¿cierto que con la tarjeta tengo que gastar los 500.000 de una sola vez? Falso, falso de toda falsedad. Me llega mi giro y yo puedo administrar como yo quiera el giro. Es decir, si necesito gastar hoy en Almacén Santiago 100.000, gasto 100.000 y me queda mis 400.000. Es decir, esto también le permite a la familia un poco la elección de cuáles son sus primeras necesidades. Ministro, y tiene la oportunidad de gastar. Para un pimponeo y por una cuestión de tiempo y yendo a números exactamente. Hoy, concretamente, ante la pregunta de Menchi, son 80 y cuántos mil los que ya recibieron la plata. Es correcto. ¿80 y cuánto, perdón? 84.069 personas que disponen y empezaron a gastar en todos los comercios habilitados. ¿Ya completaron Asunción y Central o todavía? Completamos Asunción y Central. Hoy estamos notificando a Concepción, Cordillera, Guairaca, Aguazú, Alto Paraná, Misiones, Cazapá, Itapúa. Queremos terminar el miércoles 15 con todas las notificaciones. ¿Por qué hay gente? Porque en nuestras redes sociales nos compartían la captura de la billetera de 500.000 guaraníes, pero sin embargo, cuando iban a hacer una compra, les saltaba un saldo insuficiente. ¿Por qué pasa eso? Bueno, ese es un problema técnico que hay que revisar seguramente con la operadora que está trabajando este cliente. Pero ustedes tienen un porcentaje de personas que se encontraron con esta situación, ministro. O sea, ¿ustedes les reportan de vuelta a esto? No, eso tienen las EMPES, las telefónicas, y seguramente con un informe que ellos van a enviarnos vamos a poder revisar eso. Ahora no tenemos nosotros esa información. Ahora, yo te pido que le expliques, Joaquín, si hay forma de hacerlo. Es 12 de abril. De 240 y pico mil de notificaciones, 80.000 se pagó. ¿Cómo se explica eso? Bueno, existe un grupo dentro de estos 84.000 que seguramente eran clientes de las telefónicas, que significa que hay un vínculo, conocen la identidad, conocen la información. Entonces fue seleccionado por el programa y la compañía telefónica
tiene condiciones de girarle inmediatamente. Ya tenía habilitada la billetera, digamos. Ya tenía habilitada la billetera. Eso coincidía, entonces la compañía telefónica le gira inmediatamente. No es tan inmediatamente. Hay todo un proceso antes en donde cuando le envío el lote para que verifique la telefónica, ellos me devuelven diciéndome, Vareiro es cliente mío. Entonces ahí yo certifico para que tu billetera sea cargada. Es decir, hay un pequeño proceso de tiempo para que recibas vos los fondos, teniendo la billetera de la compañía. Esto es los 80.000. Están dentro de los 80.000, claro. Ahora, hay otro grupo que pudo haber sido, o que es cliente de la compañía, no tiene la billetera. Es seleccionado, entonces la compañía debe crear la billetera. ¿Qué significa? Le crea la billetera a distancia, confirma la identidad, confirma que su gestión y proceso de pago haya sido satisfecho, se hace la transferencia. Y existe otro grupo que no tiene billetera, no tiene línea, ha sido seleccionado y en los lotes que enviamos nosotros a las telefónicas dicen, nosotros no tenemos información de estas personas. Eso le mandamos nosotros a Simple, que es una compañía que nos está ayudando, entonces se hace el proceso de creación de la billetera. Y esto lleva a través de su tiempo, porque Simple es un proceso un poco más complejo atendiendo a que no lo conocen al cliente y tienen que tienen que llenar toda la información hasta llegar a comprobar con prueba de vida si es o no es realmente él. Cuando ustedes decidieron hacer las transferencias a través de las telefónicas, ¿se imaginaron semejante complejidad que había de por medio como para alertarle a la población de que esto iba a ser complicado? Porque, o para elegir ese mecanismo cuando estamos en emergencia. O elegir directamente otra cosa, porque finalmente están distribuyendo alimentos, que era lo que inicialmente se iba a hacer. O sea, esto era distribución de alimentos. Después por la cuestión de la bioseguridad, entonces descartaron eso y yo creo que también por romper con un sistema prebendario y clientelar que era darle a intendentes y gobernadores a hacer la repartija a su gusto y paladar. Pero finalmente iba a llegar. Iba a llegar de alguna u otra manera esa bolsa de alimentos que ahora no está llegando y no llega tampoco el dinero. Bueno, sobre el punto, y decía Santiago, ¿por qué se opta por este procedimiento? Cuando optamos por este procedimiento, estábamos con la prohibición del sector salud, porque estamos trabajando coordinadamente, atendiendo que teníamos que mover 19 millones de kilos de alimentos a todo el país. Entonces nos íbamos a convertir de una u otra forma, a lo mejor en transportadores del virus, a departamentos, zonas o comunidades en donde no existe el virus. Entonces, se estudiaron los diferentes mecanismos, encontramos que este mecanismo, y ahí voy a lo que me decías, Menchi, aprendemos y desaprendemos. Esto es un proceso que nos ha llevado entre 10 a 15 días y conformamos una base de datos muy sólida que permite no solamente la trazabilidad del dinero, que es a lo que vos mencionabas, ¿verdad? Permite la trazabilidad del dinero, va a permitir una rendición de cuentas muy buena y sólida. Evitamos un montón de cosas con este procedimiento y que creo, decía uno de los panelistas antes de que yo entre, con el tema de la emergencia todo el mundo se apura, pero después en la rendición de cuentas hay que vérselas, ¿no es cierto? Entonces, este proceso, nosotros no sabíamos que iba a ser así, Estamos aprendiendo. Y ahora el Ministerio de Hacienda está con su programa PTU, que no es Ñangareco. Y bueno, y ellos ya están aprendiendo de nosotros, ¿verdad? Seguramente eso va a ser mucho más rápido. Sí, después vamos a volver, Joaquín, porque la gente quiere saber cuándo. Sí, me parece Recién bien. El ministro Benigno López daba una fecha, pues te vamos a preguntar, porque quiero ir con Julio López para hablar. A ver, el más impactado por esto, Julio, es el trabajador. Encima tenemos un tercio de la población en el sector informal, otro tercio que son cuentapropistas. ¿Cómo le está pegando? ¿Qué análisis hacen ustedes de los sindicatos de esto? Bueno, los trabajadores vemos con mucha preocupación todo lo que representa la crisis pandémica, ¿verdad? Nosotros tenemos una preocupación adicional, ¿verdad? Nos preocupa en un sentido la respuesta que ha dado el gobierno al problema de la crisis, porque vemos que en forma estructural el contenido que tiene la respuesta, empezando con el análisis de la ley de emergencia, se orienta a cargar
digamos, el costo de la crisis sobre las espaldas nuevamente de los trabajadores y los sectores populares. ¿Por qué? Y porque el elemento fundamental ahí es la deuda, ¿verdad? La nueva deuda que, digamos, el gobierno contrae para el Estado. ¿Y quién paga esa deuda? De acuerdo a nuestro sistema tributario, eso lo pagan, digamos, los sectores mayoritarios, los trabajadores, las pequeñas empresas. Entonces nosotros decimos, hay una orientación que se orienta a cargar sobre los más débiles esta crisis pandémica. Entonces decimos, es momento de discutir quién es el sector que debería sostener la crisis. Y nosotros los trabajadores decimos, son los sectores que siempre se han privilegiado, son los sectores que más ganan en nuestro país con el esfuerzo del trabajador paraguayo. Por eso hablamos de la necesidad de otras medidas que el proyecto de la ley de emergencia no contempla. Por ejemplo, por ejemplo, se debe discutir los impuestos a la soja, al tabaco, a las grandes fortunas. Tenemos que empezar a discutir el impuesto al gasoil, por ejemplo, que en realidad lo utilizan los sojeros y las camionetas y automóviles de lujo. Un sector pequeño lo utiliza el transporte público. Tenemos que hablar de la necesidad del aumento del impuesto a la renta. O sea, toda la orientación que contenida en el proyecto de ley, en la ley de emergencia no contempla estos aspectos. O sea, que toda la carga de la crisis pandémica se está destinando nuevamente a los sectores mayoritarios y menos pudientes, a los sectores carenciados. En este marco nos preocupa profundamente la insuficiencia de la ayuda que el gobierno debe dar, la subvención que el gobierno debe dar a los miles de trabajadores de los distintos sectores, ya sean formales, informales, las pequeñas, las MIPYMES, los sectores marginados, que el gobierno debe garantizar una vida digna en este proceso de crisis que se está viviendo, que no la estamos recibiendo. Hay una insuficiencia en la cantidad que se le entrega y por otro lado una preocupante deficiencia en el servicio. Los números cantan, ¿verdad? Hay un muy reducido porcentaje de ejecución de estos programas de ayuda, ¿verdad? Y la gente está teniendo hambre. ¿Cómo se sostiene la gente en los sectores carenciados? Se sostienen haciendo ollas populares. Todos los días sale la publicación de las ollas populares para sostener, y la solidaridad ¿de dónde viene? Viene nuevamente de los sectores pobres. El que menos tiene finalmente. El que menos tiene nuevamente está sustentando, porque es deficiente la medida y, digamos, la política que tiene que aplicar el gobierno. Ellos dicen, estamos aprendiendo, la gente está teniendo hambre y el gobierno está aprendiendo. En realidad es una situación preocupante. Nos preocupan muchas cosas, nos preocupa la falta de los mecanismos y de la garantía de bioseguridad para los trabajadores de la salud. Se está, digamos, permanentemente denunciando eso. Nos preocupa que en este marco el gobierno hable de manera apresurada en la necesidad de la reforma del Estado, por ejemplo. Julio, en la línea de los trabajadores, para no perder ese hilo, quiero ir hasta Aramí, porque también el sector de ustedes, Aramí, se vio afectado, hoy está afectado y diría, no sé si está en reserva o un poco más compleja la situación. ¿Cómo están hoy desde el sector gastronómico, Aramí? Bueno, desde el sector gastronómico voy a ampliar un poco más, ¿verdad? Porque es gastronomía, entretenimiento, afines, de todo un poco. Hoy nosotros estamos en una organización de más de 4.000 empresas que nos terminamos juntando gracias también a esta pandemia. Y digo gracias porque de eso van a empezar a salir cosas, porque debería de empezar a salir cosas a futuro. O sea, si miramos muy cortoplacista esto, como normalmente se está mirando hoy desde mi punto de vista, en el sentido de que es la ayuda para hoy nomás también. Yo sé que y sabemos todos que hay una necesidad para hoy,
pero esto no va a ser corto. O sea, nosotros tenemos que empezar a hablar qué vamos a empezar a hacer también a mediano o largo plazo, porque ¿qué sucede con las empresas, sobre todo las que más estamos dando hoy mano de obra a la mayor cantidad de paraguayos, que son las MIPYMES, ¿verdad? Nosotros somos los generadores de empleo a nivel nacional, nosotros somos los generadores de riqueza también a nivel nacional. Y hasta el momento, sin desmerecer todo lo que ha hecho el gobierno, ¿verdad? Porque tenemos que también felicitar las buenas acciones hechas, hasta el momento de igual manera nosotros sentimos que estamos huérfanos todavía. ¿Por qué? ¿En dónde sienten esa...? Imagínate el hecho de que de estas 4.000 que te voy a poner para hablar de algo específico y no tirar números al voleo, de estas 4.000 empresas, nosotros 7 de cada 10 estamos cerrados desde el día 1. ¿Qué significa estar cerrado el día 1? Que estamos con facturación cero. Y mucha gente de repente nos dicen, pero ¿por qué no tienen colchón? ¿Por qué no previeron? Es que uno puede prever estas cosas, pero uno no puede prever un año de seguir con esto, 6 meses Puede de prever seguir una con caída, esto. pero no un cierre total. Exactamente. Entonces, ¿qué estamos haciendo hoy las empresas? Y vuelvo a recalcar la solidaridad también de las MIPYMES y de las empresas. Nosotros estamos soportando la carga social y económica que esto representa hasta el momento que ya no podamos más. Nosotros nos comprometimos incluso con la venta a cero, la facturación a cero, a sostener los salarios de marzo. Hasta ese punto llegamos en la negociación y después sucede que de repente nos encontramos con ciertas cosas que ahora hablando con Pedro, ¿verdad? Estuvimos aquí intercambiando ciertos pareceres también, que hoy día se están subsanando, pero necesitamos obviamente un poco más de celeridad y efectividad en esto, ¿verdad? ¿Qué porcentaje de estas empresas, de estas 4.000 de las que vos hablas, aportan al IPS, por ejemplo? El porcentaje, nosotros estamos en el 70% de trabajadores formales. O sea, ese fue uno de los filtros dentro de la nucleación que empezamos a armar de las 4.000 empresas. Y ahí ahora mismo representamos aproximadamente más de 25.000 puestos de trabajo directos. ¿Y cómo hoy, ahora mi curiosidad es cómo hoy se están manteniendo sus meseros, sus acomodadores en algunos lugares de entretenimiento, la gente que trabaja de guardia en estos locales? ¿Cómo hoy se están sosteniendo? El reporte desde lo humano, decimos. Desde lo humano, obviamente también se tiene que agradecer de que el colaborador terminó entendiendo, por suerte, de que esto es algo que nadie previó. O sea, nadie esperó que suceda esto. Entonces tenemos lastimosamente que sí o sí tomar medidas y ajustarnos los cinturones todos. Como te había comentado, nosotros hoy cumplimos con los salarios de marzo y eso se pagó en abril. Lo que significa que hay un porcentaje de aguante, de dinero en efectivo todavía, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede y qué va a suceder a partir de que nosotros estamos ahora con suspensiones de contrato? Y hablando acá con el señor Pedro, ¿verdad? Esto va a ir escalando, ¿verdad? Nosotros, la mayoría de las empresas que estamos nucleadas, ya suspendimos contratos. Imagínense lo que es tener, no un local, 10 locales, 50 trabajadores en esos locales y nosotros estar dependiendo de repente de ciertos comentarios de parte de algunos, en su momento, ¿verdad? De parte de algunos sectores del gobierno, reinvéntense y hagan delivery. Uno no puede reinventarse en 24 horas el modelo de negocio. O sea, podemos y capaz lo hacemos porque, bueno, después de todo esto se aprende, ¿verdad? Claro, pero el delivery nunca va a ser el mismo volumen que tener un negocio abierto. Bajo ningún sentido. El delivery es, a no ser que el modelo de negocio sea 100% delivery, el delivery siempre es un nexo o un anexo a lo que es el modelo de negocio general. Ahora, por lo que decías, Aramí, el siguiente mes solamente ya va a ser si corre el subsidio del IPS. Ustedes ya no van a poder pagar. Ya es que no hay forma. Ya no hay cómo pagar. Porque a nosotros también, de nuevo, ¿verdad? Hablando como empresas, ¿qué se nos va a pedir cuando pase esta pandemia? Se nos va a pedir ayuda para la reactivación económica. ¿Cómo vamos a ayudar nosotros para una reactivación económica si nuestra cuenta bancaria queda en cero finalmente? Y para pasar a Pedro, ¿cuántos de ustedes ya pidieron la suspensión temporal del contrato? Nosotros estamos dentro de los 4.000, aproximadamente un 70% que va a pedir la suspensión de contratos, que ya pidió y que va a pedir ahora otra vez. Están ajustando los últimos detalles simplemente ahora para el mes de abril, justamente esperando que abril, mayo, ya pasarle la pelota al IPS. Nosotros entendemos, ¿verdad?, que es lo que estábamos hablando también con él. Nosotros sabemos que no existe un seguro de desempleo. Armemos entonces un seguro de desempleo. A partir de esta pandemia. Claro, y vamos a ir justamente con Pedro. La pelota tatá que tiene Pedro. Pedro, a ver, dos cositas para empezar, ¿verdad? ¿Cuántos pedidos concretos ya tienen de suspensión de contratos y cuántos
subsidios tienen que pagar de acuerdo con eso ya? Bueno, de acuerdo a informaciones del Ministerio de Trabajo, que es la autoridad a través de la cual se canalizan los pedidos de desempleo, estimamos, no sé cuántas empresas, pero estimamos ya unos 30.000 trabajadores desempleados que están en el rango salarial de hasta 2 salarios mínimos. Ahora mismo. Ahora mismo. 30.000 ya. 30.000. Trabajos formales. 30.000. Trabajo formal. Es un número que suena alto, pero estamos hablando sobre un universo total de 505.000 trabajadores formales cotizantes al IPS sobre base imponible 2 salarios mínimos. 505.000, 30.000 es todavía poco. Sí. Entonces, en nuestras previsiones, y escuchándole a la señora, evidentemente esto va a crecer. El Ministerio va a seguir enviándonos listas de empresas en situación de suspensión laboral. Y en un escenario bastante realista, no pesimista, realista, nosotros también usamos el número mágico, ese 70%, y estimamos que llegaremos a unos 304.000 trabajadores desempleados, representando una erogación de aproximadamente 70 millones de dólares de los 100 millones que nos dio el gobierno, el Estado, 70 millones de dólares, siempre con los parámetros de 1.096.000 por persona, 50% de un salario mínimo, y siempre y cuando el filtro institucional del IPS que esté al día en la cuota de febrero del 2020. Esos son los filtros que el Instituto estableció en el proyecto de decreto que estamos esperando mañana o pasado. En cuanto a la transferencia, también estamos esperando, de acuerdo a lo que nos dijeron en el Ministerio, el lunes, mañana, estarían haciendo la transferencia y yo creo que en el plazo de 24 a 48 horas después estaríamos desembolsando vía BNF. O sea, la próxima semana se empezaría a pagar. Esta semana. Ya. Esta semana que está empezando. Esta semana. Sí, okay, el trabajo de hormiga que no se ve detrás de todo este palabrerío que me toca a mí, es un trabajo enorme del área de informática, del área técnica de IPS, porque esto es un beneficio que no existe en nuestra ley. Gracias a Dios teníamos ya el know-how a través del pago de los subsidios de reposo, o sea, el entrenamiento lo teníamos, pero ahora nos entregan una misión tremendamente difícil en el que coincido con el ministro, es un aprender y desaprender permanente, porque esto es inédito en nuestra historia previsional. Más allá de eso, lo que nosotros sí estamos aprendiendo, y eso yo quiero transmitir también, es que a partir de esta crisis hay oportunidades que se nos dan. No es gracias a Dios esta crisis, pero esta crisis nos genera oportunidades para reinventarnos como gestión pública también. No hablo de la reforma del Estado, hablo de rediseñar todo nuestro perfil de gestión pública, porque evidentemente aquí vamos a tener que innovar en nuevos servicios, en una nueva forma de trabajar. Se acabó la burocracia lenta después de esto, se acabó el papeleo, la oficina sin papeles se viene. Pero eso es parte de la reforma del Estado, claro, pero definitivamente, ¿verdad? Esa nueva forma de gestionar el Estado. Ese IPS, 340.000, estamos hablando de más o menos el 60% de los aportantes, ¿verdad? Mira, el total de aportantes del régimen general que hoy tiene IPS son 630.000 trabajadores, incluye los que están en mora también. Si vos le sumás los que solo están en el seguro de salud, llegás a los 750.000, que son Ministerio de Educación y Culto, solo salud. Pero 630.000 cotizan al régimen general, salud y pensiones. Ustedes, yo, los que vamos a jubilarnos en IPS. De esos 630.000, ¿cuántos están en el rango de hasta 2 salarios mínimos? 505.000. ¿Cuál es el 70% de 505.000? 304.000 personas. Pero quiero, del total de tus aportantes vas a perder por lo menos la mitad. ¿Cómo queda IPS después de esto? ¿Y cuánto puede aguantar? Porque ahora está previsto 2 meses, 500.000 y 500.000, 1 millón. Pero si esto sigue y la mayoría de esos 300.000 siguen desempleados, va a haber una exigencia para que ese subsidio se mantenga. Y mira, ya a nivel interno de la presidencia, del consejo y los técnicos que estamos en IPS, ya estamos viendo el problema. El problema que tiene IPS es que el fondo de salud, mal llamado fondo, es un programa presupuestario. Ahí no hay reservas técnicas, ahí no hay inversiones,
Si no hay flujo de caja, no hay nada que gastar. Por más que tu presupuesto sea sideral, no entra plata, ¿y qué vas a gastar? Y acá lo que va a ocurrir es que este desaceleramiento de aportes va a patear fuerte sobre el fondo de salud, sobre el programa de salud. No tanto sobre pensiones, porque pensiones tienen reserva suficiente. Claro. Pero salud es un programa presupuestario de gestión directa. Si no entra plata, ¿de dónde sale la plata? Y ahí habrá que analizar lo mismo que está haciendo el gobierno de endeudamiento externo para financiar el fondo de salud, o un endeudamiento interno a nivel previsional, que el fondo de jubilaciones haga una inversión en el fondo de salud, y ese tipo de estrategias que le competen a la alta gerencia. Sobre todo, Pedro, también pensando en que muchos de esos trabajadores no terminen víctimas del COVID-19, por ejemplo, ¿verdad? Mira, o sea, generando todavía un problema mayor al sistema de salud propiamente del IPS. Ya pagaron reposos, de hecho, de COVID-19 también desde IPS, por cierto. Ya hay 30 solicitudes de reposos por COVID con diagnóstico confirmado, positivo, 30 personas. Estamos empezando. Si vos analizás eso comparativamente con dengue, ojalá no tenga el mismo comportamiento epidemiológico que dengue, donde llegamos a 44.000 reposos por dengue. Acá estamos hablando de 30 personas por hora, diagnóstico positivo. Pero esta patología tiene una particularidad, la alta tasa de contagio, claro, donde una persona implica el grupo laboral o el grupo familiar involucrado en el rango de sospecha de contagio. Y además la recuperación del paciente COVID es mucho más larga que la del paciente de dengue, por ejemplo. Supuesto. También, ¿verdad? Hacemos una ronda más de preguntas, volvemos con Joaquín. Sobre lo que decía Luis, decía, esto va a durar un tiempo, se va a necesitar seguramente que los subsidios continúen. Y en ese contexto, la trazabilidad, por ejemplo, del programa Ñangareco, a mí ya me va a permitir tenerle en la mira a 330.000 personas que si se requiriese en algún momento dado continuar con el apoyo, la plataforma está, yo sé dónde están, y puedo llegar a ellos, o sea, el gobierno puede llegar a ellos rápidamente. En cuanto a lo que decía don Julio, nomás quiero decirles de que la olla popular sí es un mecanismo que se utiliza en este tipo de situaciones. Ahí nosotros estamos trabajando muy fuertemente con la pastoral social, a quienes ya les remitimos aproximadamente casi 50.000 kilogramos de alimentos. Por eso me refería a la gran cantidad de alimentos que ya se distribuyó en gran parte del país. Hay una puntualización, Joaquín. Estos alimentos que se distribuyeron son básicamente para las ollas populares, no van dirigidos a las mismas personas que después van a recibir la transferencia monetaria. Bueno, Ñangareco Ñangareco nace con ayuda alimentaria. Claro. Ñangareco es ayuda alimentaria. Se opta por la transferencia. La transferencia quizás va a dejar en el distrito de Abaí, por decirlo como ejemplo. A lo mejor 100 personas o 70 personas de Abaí van a tener acceso a la tecnología, al teléfono, y le va a llegar la transferencia. Ahí vamos a tener un vacío. Ahí vamos a tener un vacío del listado que nos envía el municipio. 150 personas, 70 personas que van a quedar sin que la transferencia le llegue. Eso hoy ya las telefónicas y la Secretaría, en este proceso tecnológico, estamos cargando en una caja a efectos de que cuando vaya la transferencia a Abaí, yo tenga la capacidad de preguntarle al intendente, ¿dónde están estas 70 personas? Y voy a llegar hasta ellos con los kits de alimentos. O sea, así funciona la mecánica. Ahora, para cerrar, nomás lo que te pregunté hace rato, Joaquín. Sí. Fecha, la gente que está escuchando. Hoy decía el ministro de Hacienda, en 2 días más nosotros terminamos de depurar la lista y le pasamos a la CEN. O sea, te tiró la pelota. No. Yo quiero saber, esto ya parece el coronel, no tiene quien le escriba. Sí. ¿Cuándo la gente va a saber si está o no entre los beneficiarios y cuándo ya va a saber que no está si no le llamaron? El miércoles 15 de abril nosotros estamos terminando de consolidar toda la información y estamos terminando las notificaciones. Mañana estamos habilitando una APP en donde van a poder ustedes meter su número de cédula. Hoy estamos cargando la información, vas a poder meter tu número de cédula como Luis Vareiro, número tal, y te va a dar el estatus de cómo está el procesamiento para que te llegue la transferencia. O ahí mismo te va a decir, señor Vareiro, usted no ha sido calificado al programa. Eso le va a dar también a la gente la sensación de saber y entender
en qué está, ¿verdad? Ministro, a mí es lo que me preocupa y mucho. Sí. Porque si estos problemas con respecto a la billetera electrónica tuvieron en Asunción y Central, donde se supone que existe mayor facilidad para encontrar alguna gente que me cree la billetera electrónica o facilitar ese trámite, ahora que van para el interior, entiendo que puede complicarse todavía más. Y me preocupa que gente que ya estuvo esperando 15 días tenga que esperar otros 15 días y es gente del interior con hambre, como decía hace rato Julio, hace rato. ¿Cómo van a hacer? ¿Van a seguir insistiendo en el mecanismo de la billetera electrónica o van a decir, pasemos y demos de vuelta a la página y vamos y le llevamos dinero en efectivo de manera directa? Mira, porque el problema existe. Santiago, yo me remito a las palabras que me había dicho el gobernador de San Pedro en su momento. Me dice, ministro, oremos angano y cote y hueteri. Lo mitango de coiti la cora pubela o niño tupirea cue, o la reguazú, o la upe. O sea, la gente tiene todavía que comer en el campo, ¿verdad? Entonces, vimos nosotros la posibilidad de llevar dinero en efectivo, pero eso genera una logística y eso va a generar muchísimos problemas de aglomeración. No estaría muy seguro, ministro, de que la gente yo te estoy diciendo porque analizamos a profundidad. Incluso en el Consejo Nacional de Defensa hemos tocado el tema. O sea, eso se analizó y yo te digo, descartamos porque no es recomendable. Ahora bien, yendo un poco a lo que vos decís, una de las chances es llegar con el kit de alimentos porque el intendente me va a decir dónde vive don Luis Vareiro. Uno. Segundo, es perfectamente posible de que viendo cómo está, y las telefónicas están trabajando de manera incansable, viendo y enviando los giros. Pero es perfectamente posible de que se haga un análisis también y de que podamos utilizar, por ejemplo, la bancarización rápida, ¿verdad? Es decir, mando la plata y bueno, y se le da una tarjeta. Insistir con la billetera si la billetera no está funcionando. Por eso te digo, es perfectamente posible, claro que sí. Ahora, de esos 330.000 beneficiarios de Ñangarecó, ¿cuántas son personas de Asunción y el área central y cuántas serían del interior? En Central hemos notificado a aproximadamente 120.000 personas, incluido Asunción. ¿Sí? O sea, que hay más gente del interior profundo o sea, hay más gente que calificó desde el interior, ¿verdad? Claro, todavía debe haber gente de Central y Asunción que no fue registrada, que puede eventualmente estar también. Y que perfectamente puede ser porque seguimos procesando toneladas de datos, ¿verdad? Le quiero preguntar a Julio, si hacemos una ronda. Julio, básicamente lo que decías vos es, ustedes plantean desde los sindicatos que se incluya en la ley de emergencia, que se haga se adicione a la ley de emergencia una reforma tributaria. O sea, lo que está planteando, esto tiene que venir acompañado de un cambio del sistema tributario donde el que gana más, pague más. Es eso. Sí, desde el punto de vista estructural, nosotros creemos que tiene que tomarse decisiones puntuales en relación a de dónde sale la plata, porque esa es una discusión, digamos, estratégica en este problema. ¿Cómo se va a pagar la deuda? ¿De dónde sale la plata, verdad? A nosotros nos preocupa la fragilidad y la peligrosidad del manejo, porque digamos que los profesionales de la salud nos informan de que tenemos que mantener la famosa curva de la pandemia, digamos, bien aplanada, ¿verdad? Ahora, resulta que nosotros nos manifestamos en contra de la apertura de flexibilización, por ejemplo, de las medidas de seguridad, con la habilitación ahora que el gobierno determina a partir de mañana. De las obras civiles. Las obras civiles y públicas en el sector de la construcción. Acá nuestro país vecino asume la posición de que la construcción no, por todos los efectos que tienen en otras ramas de la producción, porque son la industria de la madera, del vidrio, plástico, la ferretería. O sea, estamos hablando de miles de personas que pone en peligro el comportamiento de esa famosa curva que tanto se está mezquinando, y todo nos lleva nuevamente a cómo se mantiene. Eso significa que tiene que haber una política de incremento de los programas de subvención y ayuda a la clase trabajadora y los sectores carenciados. Y tiene que haber eficiencia en el procedimiento para llevar adelante esas ayudas. Entonces nosotros decimos, nos preocupa de sobremanera que el gobierno no esté previendo esto,
porque realmente esa curva puede saltar y ahí las condiciones van a ser mucho más adversas. Y para discutir eso tenemos que ver de dónde sale la plata. Nos preocupa también el control de los 1.600 millones que nos adeudaron, digamos, y cómo se está gastando esa plata. Hace poco nosotros tenemos una denuncia contra el presidente de la DINAC que sobrefacturó una compra. Se tiene que investigar, estamos exigiendo la investigación de eso, pero no solamente ese aspecto puntual, sino que decimos que el gobierno debe ser claro, transparente e informar cotidianamente a la ciudadanía cómo se está gastando ese endeudamiento que lo hicimos para responder a la crisis. Brevemente, con Aramí había problemas para entrar a la página del Ministerio de Trabajo y justamente comunicar la suspensión. ¿Eso mejoró o las cuestiones siguen ahí bastante...? Sí, agarrándome para responder de lo que acaba de decir el señor Julio, acá todos estamos en la misma situación, tanto público, privado, ¿verdad? Estamos intentando sobrellevar de la mejor manera esto. De igual manera, lo que se tiene que terminar de entender, de nuevo recalco, las empresas somos las mayores generadoras de empleo y riqueza dentro de este país y se nos tiene que cuidar de esa manera también, ¿verdad? Nuestros compañeros, los colaboradores que están trabajando para las empresas son importantes para nosotros y dentro de eso también, lo último que nosotros vamos a definir como empresas es hacer el cese total de los contratos. Nosotros hicimos ahora, la gente no está desempleada, nosotros hicimos suspensiones de contratos, no es desempleo, no es para que la gente se asuste ahora y que escuche desempleo como se estuvo diciendo y que piense que nosotros al hacer eso ya le estamos sacando a nuestros colaboradores, porque dentro de todo, ¿para qué yo quiero una persona de 5, 10, 12 años que está conmigo? ¿Para qué me voy a deshacer de esa persona si ya tiene todo mi know-how y ya me está ayudando a ser finalmente quien soy yo, ¿verdad? Como empresa. Entonces, en ese punto específico, ¿verdad? Y entrando a responder ya, nosotros vemos con un poco, ¿verdad?, de frustración ya muchas veces ahora ciertas actitudes de algunos miembros de algunas carteras del Estado que pareciera ser, están intentando algún tipo de confrontación entre la empresa con el empleado. Por ejemplo, salir ahora a decir, estamos analizando y evaluando si vamos a prohibir despidos. O sea, a ese nivel de conversación no hace falta llegar. ¿Te referís al Ministerio del Trabajo que declaró No hace eso? falta llegar. No hace falta llegar a un nivel de conversación en su momento tampoco de agarrar y decir... vamos a ver a quién les habilitamos la suspensión de contratos. Es que el Código Laboral no habla de vamos a ver a quién le vamos a habilitar la suspensión de contratos. No, eso no es potestad del Ministerio de determinar, eso existe, eso puede ser utilizado. Y de nuevo recalco que en el último minuto va a ser cese de contratos en su totalidad. Vamos a proteger los empleos, pero protejamos también a las empresas, porque cuando salgamos de esto, las empresas tenemos que tener la suficiente solvencia o la mínima solvencia para entonces juntos estirar el carro. Y también nos preocupa de sobremanera lo que acaba de decir también el señor Julio, que lo venimos diciendo desde el día 1. Si nos vamos a terminar endeudando todos por 1.600 millones de dólares, por más de 1.600 millones de dólares, si de repente viene otro crédito que vamos a estar, todos vamos a tener que terminar pagando eso, ¿cierto? Entonces, la pregunta de parte nuestra es, ¿por qué los beneficios no vienen en igual medida también hacia el sector privado, como se está protegiendo ahora mismo, por ejemplo, el 100% de los salarios del sector público? Dentro de todo tenemos ahí una pequeña ida y vuelta con el IPS, porque tampoco estamos de acuerdo con el 50% en base a un salario mínimo. ¿Para qué entonces se me exige presentar la planilla con el salario real como corresponde, ¿verdad?, al IPS, si el subsidio va a ser, y ahí estamos en un constante debate también, obviamente con... El 50%. Y para terminar, nomás también una última cosa. Acá, como también ya se estuvo hablando en un momento dado que escuché, se está incluso hablando de que va a haber aumento de impuestos. Y si el Estado funciona, nadie puede estar en contra de un aumento de impuestos, obviamente. Pero el Estado tiene que funcionar primero. La reforma tiene que hacerse primero. Tenemos que estar todos tranquilos que nos vamos a estar tirando más plata que ni siquiera tenemos
a algo que ni siquiera vamos a saber manejar o entendemos cómo va a terminar siendo. O sea, esto de la DINAC y miles de otras cosas, o sea, de acá no pueden salir nuevos ricos de una pandemia como esta. Vale, sería criminal. Si me permiten, la trazabilidad que nosotros garantizamos con este mecanismo ya me ha permitido excluir incluso a fallecidos. Eso es por un lado. Por otro lado, a los supermercados, autoservice o lo que sea, que le digan a los beneficiarios, tenés que gastar todo tu 500.000 en una sola compra, falso, negativo. Hay un plazo de 90 días para gastar pero hay ese un plazo dinero. de 90 días, correcto. Joaquín, Julio, Aramí, Pedro, muchísimas gracias por la presencia esta noche. A la vuelta de la pausa, ya está